Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tengo algo que creo que les va a encantar. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás del éxito, el verdadero éxito, ese que trasciende las portadas de las revistas y las alfombras rojas? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en eso, y lo vamos a hacer analizando la respuesta, la impresionante respuesta de Kerem Bürsin sobre el éxito. Sí, el Kerem Bürsin de Love is in the Air, ese mismo. Y les prometo, la forma en que él ve el éxito, los va a sorprender. Prepárense para cuestionar algunas ideas preconcebidas y espero inspirarse. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo esto, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la comunidad, pero aún no se han suscrito, hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse justo ahí abajo. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, es un actor turco de renombre internacional. Ha protagonizado series que han conquistado corazones en todo el mundo, como ya mencioné, Love is in the Air. Pero, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa, de esa mirada que conquista a la cámara? Bueno, en una entrevista le preguntaron directamente sobre el éxito. Y su respuesta, bueno, es mucho más profunda de lo que podrían esperar. Muchas veces, cuando pensamos en el éxito, nos vienen a la mente cifras, millones de seguidores, premios, contratos lucrativos, fama mundial. Y por supuesto, todo eso tiene su valor. Pero Kerem, en su respuesta, nos invita a ir más allá. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa el éxito para nosotros como individuos. Una de las primeras cosas que destaca Kerem es la importancia de la pasión. Para él, el éxito no se trata simplemente de alcanzar una meta, sino de amar lo que haces. De sentir esa chispa, esa emoción, esa entrega absoluta a tu trabajo. ¿Y saben qué? Es algo que resuena mucho con mi propia experiencia. Cuando te apasiona algo, cuando realmente lo disfrutas, el camino hacia el éxito, aunque lleno de desafíos, se vuelve mucho más llevadero. La pasión actúa como un combustible, un motor que te impulsa a seguir adelante, a superar obstáculos y a dar lo mejor de ti mismo. Piensen en ello: ¿cuántas veces han dejado de lado algo que realmente les gustaba porque sentían que no iban a tener éxito? La pasión, la auténtica pasión, te da la perseverancia para seguir adelante, pase lo que pase. La pasión es ese fuego interno que nos enciende, que nos motiva a levantarnos cada día con entusiasmo y a perseguir nuestros sueños con fervor. No es suficiente con tener una meta, es fundamental que esa meta nos haga vibrar, que nos conecte con algo más profundo que una simple ambición. La pasión nos impulsa a investigar, a aprender, a explorar nuevas posibilidades y a no conformarnos con la mediocridad. Es la fuerza que nos empuja a romper barreras, a superar el miedo al fracaso y a perseverar ante la adversidad. En el contexto del trabajo, la pasión se manifiesta en la dedicación, en la creatividad y en la búsqueda constante de la excelencia. Cuando amamos lo que hacemos, el trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una fuente de satisfacción y crecimiento personal. Nos sentimos realizados, motivados y capaces de enfrentar cualquier desafío que se nos presente. La pasión nos permite conectar con los demás, inspirar a quienes nos rodean y dejar una huella positiva en el mundo. Pero, ¿cómo encontrar la pasión? A veces está latente en nuestro interior, esperando ser descubierta. Otras veces surge a partir de la experimentación, de probar diferentes cosas y de encontrar aquellas que nos hacen sentir vivos. Es importante estar abiertos a nuevas experiencias, a explorar nuestros intereses y a no tener miedo a equivocarnos. La pasión no es un destino, sino un camino. Un camino que se construye día a día, a través del aprendizaje, la dedicación y la búsqueda constante de aquello que nos llena de alegría y propósito. Otro punto clave que Kerem toca es la importancia del esfuerzo y la dedicación. No es suficiente con tener pasión, hay que trabajar duro. Hay que estar dispuesto a aprender, a mejorar, a equivocarse y a levantarse una y otra vez. El éxito no es algo que te caiga del cielo, se construye con trabajo constante, con disciplina, con la voluntad de dar lo mejor de ti cada día. Kerem, a lo largo de su carrera, ha demostrado una dedicación implacable. Ha estudiado, se ha preparado, ha ensayado, ha trabajado incansablemente para perfeccionar su arte.
Y eso, amigos, es algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas, sea cual sea nuestro campo. El esfuerzo y la dedicación son los pilares fundamentales sobre los que se construye el éxito. No importa cuán talentosos seamos. Sin trabajo duro, sin la voluntad de perseverar, es imposible alcanzar nuestras metas. El camino hacia el éxito está lleno de obstáculos, de desafíos y de momentos de duda. Es en esos momentos cuando el esfuerzo y la dedicación se vuelven indispensables. El esfuerzo implica poner todo nuestro empeño en aquello que hacemos, en dar lo mejor de nosotros mismos, sin importar las circunstancias. Es la capacidad de superar la pereza, la procrastinación y la tentación de rendirnos ante la dificultad. Es la disciplina que nos permite mantener el enfoque, cumplir con nuestros compromisos y avanzar hacia nuestros objetivos, incluso cuando no tenemos ganas. La dedicación, por su parte, es la constancia en el trabajo, la perseverancia ante los desafíos y la disposición a aprender y mejorar continuamente. Implica estar dispuestos a invertir tiempo y energía en perfeccionar nuestras habilidades, en adquirir nuevos conocimientos y en superar nuestras limitaciones. Es la capacidad de levantarnos cada vez que caemos, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante con renovado entusiasmo. La dedicación también se manifiesta en la capacidad de resistir la tentación de tomar atajos, de buscar resultados fáciles o de conformarnos con la mediocridad. Implica ser fieles a nuestros valores, mantener nuestra integridad y trabajar con honestidad y transparencia. Es la clave para construir una reputación sólida, para ganarnos el respeto de los demás y para alcanzar el éxito a largo plazo. Pero aquí es donde la respuesta de Kerem se vuelve realmente interesante. Porque para él, el éxito no se define solamente por los logros profesionales. Va mucho más allá. Kerem enfatiza la importancia de la conexión humana, de la empatía, de la generosidad y, especialmente, del impacto positivo que puedes tener en la vida de los demás. Él considera que el verdadero éxito radica en la capacidad de inspirar, de motivar, de ayudar a otros a crecer y a alcanzar sus propias metas. Y esto es crucial. Muchas veces nos obsesionamos con el éxito personal, con el logro de nuestras propias metas, y nos olvidamos de la importancia de dar, de compartir, de contribuir al bienestar de la comunidad. La verdadera trascendencia del éxito reside en la conexión humana, en la empatía y en el impacto positivo que generamos en el mundo. No se trata solo de alcanzar metas personales, sino de cómo utilizamos nuestros logros para inspirar, motivar y ayudar a los demás. La conexión humana nos permite establecer relaciones significativas, comprender las necesidades de los demás y construir una comunidad más solidaria. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de sentir sus emociones y de comprender sus perspectivas. Nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, de ser más compasivos y de responder a sus necesidades con sensibilidad. La empatía es esencial para construir relaciones sólidas, para resolver conflictos de manera efectiva y para crear un ambiente de trabajo positivo. La generosidad es la disposición a compartir nuestros recursos, tiempo y conocimientos con los demás. Es la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, de ayudar a quienes lo necesitan y de contribuir al bienestar de la comunidad. La generosidad nos permite sentirnos realizados, conectar con los demás y dejar una huella positiva en el mundo. El impacto positivo en la vida de los demás es el resultado de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestras decisiones. Es la capacidad de inspirar, motivar y ayudar a otros a crecer y a alcanzar sus propias metas. El éxito no solo se mide por nuestros logros personales, sino por la influencia que tenemos en la vida de los demás. Cuando ayudamos a otros, nos sentimos más realizados, más conectados y más felices. Y aquí es donde vamos a ver un fragmento de la entrevista donde Kerem habla sobre esto. ¿Vieron? Impresionante. ¿Verdad que sí? Escuchar a Kerem hablar sobre el impacto social que quiere tener, sobre la importancia de usar su plataforma para el bien, es realmente inspirador. Nos recuerda que el éxito no se trata solo de nosotros, sino de cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor. De cómo podemos utilizar nuestras habilidades, nuestros talentos y nuestra posición para generar un cambio positivo. El impacto social, el altruismo, la búsqueda de un bien mayor son características que elevan la definición de éxito a un nivel superior. No se trata solo de acumular logros personales, sino de cómo esos logros se traducen en un beneficio para la sociedad. Es la búsqueda constante de un propósito que trascienda lo individual, de una contribución que deje una huella positiva en el mundo.
Usar la plataforma que tenemos para el bien, ya sea una plataforma artística, profesional o simplemente la influencia que ejercemos en nuestro entorno, es una responsabilidad. Es la oportunidad de inspirar, motivar y generar un cambio positivo. Significa utilizar nuestras habilidades y recursos para apoyar causas sociales, para abogar por la justicia y para crear un mundo más equitativo. El impacto social puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser a través de donaciones, de voluntariado, de la creación de iniciativas que promuevan el bienestar social, o simplemente a través de la difusión de mensajes positivos y de la inspiración que brindamos a quienes nos rodean. La búsqueda de un bien mayor, el altruismo, son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y solidaria. Son la base de la empatía, de la compasión y de la conexión humana. Cuando nos preocupamos por los demás, cuando buscamos el bien común, no solo estamos haciendo del mundo un lugar mejor, sino que también estamos construyendo un futuro más prometedor para todos. Además, Kerem aborda la importancia de la autenticidad. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde la presión por encajar y ser perfecto es constante, Kerem nos anima a ser nosotros mismos, a abrazar nuestra individualidad, a no tener miedo a ser diferentes. Porque al final es nuestra autenticidad la que nos hace únicos y la que nos permite conectar con los demás de una manera genuina. El éxito para Kerem no se trata de ser alguien que no eres, sino de ser la mejor versión de ti mismo. De abrazar tus imperfecciones, de aprender de tus errores y de seguir creciendo. La autenticidad es el cimiento sobre el cual se construye un éxito genuino y duradero. En un mundo donde las máscaras y las apariencias superficiales a menudo prevalecen, ser auténtico es un acto de valentía y de rebeldía. Implica ser fiel a uno mismo, a los propios valores, creencias y emociones, sin importar las presiones externas o las expectativas de los demás. La autenticidad nos permite conectar con los demás de una manera genuina, crear relaciones significativas y construir una reputación sólida. Cuando somos auténticos, mostramos a los demás quiénes somos realmente con nuestras fortalezas y debilidades. Esto genera confianza, respeto y admiración. Abrazar nuestra individualidad, nuestras imperfecciones y nuestras diferencias es fundamental para ser auténticos. Todos somos únicos con nuestras propias experiencias, talentos y perspectivas. En lugar de tratar de encajar en moldes preestablecidos, debemos celebrar nuestra singularidad. El miedo a ser diferentes es uno de los mayores obstáculos para la autenticidad. A menudo nos preocupamos por lo que los demás puedan pensar de nosotros, por ser juzgados o rechazados. Sin embargo, es precisamente nuestra individualidad la que nos hace especiales y la que nos permite dejar una huella en el mundo. Aprender de nuestros errores y seguir creciendo es otro componente esencial de la autenticidad. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos, no repetirlos y seguir evolucionando. La autenticidad implica un proceso constante de autoconocimiento, de reflexión y de crecimiento personal. Otro aspecto que me pareció fundamental en la respuesta de Kerem es la importancia de la gratitud. Estar agradecido por lo que tenemos, por las oportunidades que se nos presentan, por las personas que nos apoyan. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva, a valorar lo que ya hemos logrado y a no dar por sentado nada. Es fácil caer en la trampa de siempre querer más, de estar constantemente insatisfechos con lo que tenemos. Pero la gratitud nos recuerda que la felicidad no está en la acumulación de bienes o en el logro de metas, sino en la capacidad de apreciar lo que ya tenemos. La gratitud es una poderosa herramienta para cultivar la felicidad y el éxito. Es la capacidad de reconocer y apreciar las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, desde las más pequeñas hasta las más significativas. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a enfocarnos en lo positivo y a disfrutar más de cada día. Estar agradecidos por lo que tenemos es fundamental. A menudo damos por sentado lo que ya poseemos, desde nuestra salud hasta nuestras relaciones, pasando por las oportunidades que se nos presentan. La gratitud nos recuerda que todo esto es un regalo, que debemos valorar y cuidar. Agradecer las oportunidades que se nos presentan es esencial para el crecimiento personal y profesional. Cada oportunidad, por pequeña que sea, es una puerta que se abre hacia nuevas experiencias, aprendizajes y logros. La gratitud nos impulsa a aprovechar al máximo cada oportunidad y a no darlas por sentadas. Agradecer a las personas que nos apoyan es una muestra de respeto y de reconocimiento. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida.
Las personas que nos apoyan, desde nuestros familiares y amigos hasta nuestros mentores y colegas, son pilares fundamentales en nuestro camino hacia el éxito. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva positiva. Nos permite ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Cuando estamos agradecidos, somos más optimistas, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos que se nos presentan. La gratitud nos ayuda a valorar lo que ya hemos logrado. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos permite apreciar nuestros éxitos, grandes y pequeños. La gratitud nos da la fuerza para seguir adelante y para alcanzar nuevas metas. La gratitud nos recuerda que la felicidad no está en la acumulación de bienes o en el logro de metas, sino en la capacidad de apreciar lo que ya tenemos. La verdadera felicidad reside en la satisfacción que sentimos al disfrutar de cada momento, al amar lo que hacemos y al conectar con los demás. Y por último, pero no menos importante, Kerem habla sobre la importancia de la resiliencia. El camino hacia el éxito nunca es lineal. Habrá obstáculos, fracasos, momentos de duda y frustración. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de esos momentos, de aprender de ellos y de seguir adelante. Es la capacidad de no rendirse ante la adversidad, de mantener la esperanza y de seguir luchando por tus sueños. Kerem ha enfrentado desafíos en su carrera, como todo el mundo. Pero su resiliencia, su capacidad de levantarse después de cada caída, es lo que lo ha llevado a donde está hoy. Y es una lección que todos podemos aprender. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a la adversidad, de recuperarse de los desafíos y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Es una cualidad esencial para el éxito en cualquier ámbito de la vida, ya que el camino hacia nuestras metas rara vez es lineal y está lleno de altibajos. El camino hacia el éxito está plagado de obstáculos. Habrá momentos de duda, de frustración, de fracaso y de rechazo. La resiliencia nos permite enfrentar estos momentos con valentía, aprender de ellos y seguir adelante con renovado entusiasmo. Aprender de los fracasos es fundamental para la resiliencia. En lugar de rendirnos ante el fracaso, debemos verlo como una oportunidad para aprender, para crecer y para mejorar. Analizar nuestros errores, identificar qué salió mal y buscar soluciones nos permite fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. Mantener la esperanza es esencial para la resiliencia. En los momentos más difíciles, es importante mantener la fe en nosotros mismos, en nuestras metas y en el futuro. La esperanza nos da la fuerza para seguir luchando, para no rendirnos y para creer en nuestras posibilidades. No rendirse ante la adversidad es la clave de la resiliencia. La adversidad puede ser física, emocional, económica o social. La resiliencia nos permite enfrentar estas dificultades con fortaleza, perseverancia y determinación. La resiliencia es una cualidad que se puede desarrollar. A través de la práctica, la autoevaluación y la búsqueda de apoyo, podemos fortalecer nuestra capacidad de resiliencia y afrontar los desafíos de la vida con mayor éxito. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que hemos sacado de la respuesta de Kerem Bürsin sobre el éxito? Primero, la pasión es fundamental. Luego, el trabajo duro y la dedicación son imprescindibles. También la importancia de la conexión humana, la empatía y el impacto positivo en la vida de los demás. No olvidemos la autenticidad, la gratitud y la resiliencia. En resumen, el éxito no se trata solo de logros personales, sino de cómo podemos usar nuestras habilidades y nuestra posición para hacer del mundo un lugar mejor. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado tanto como a mí. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por sus comentarios y apoyo. ¿Qué opinan ustedes sobre la definición de éxito de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con él? ¿Qué otros aspectos consideran importantes para alcanzar el éxito? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Además, cuéntenme, ¿qué otros temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos? Estoy siempre abierta a sus sugerencias. Recuerden que siempre pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, en la caja de descripción encontrarán todos los links. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.